Bienaventurados hemos de estar todos nosotros. Prepárate, porque comienza Stand Ascent. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estés escuchando. Me presento, soy Uciel y te doy la bienvenida a lo que viene siendo este primer capítulo. ¿Primer capítulo de qué? El primer capítulo de mi programa. Estás en Stellar Set y venimos comenzando. Ok, en resumidas cuentas, ¿de qué va esto? Yo sé que tú no me conoces, yo no te conozco. Con el transcurso del tiempo te irás dando cuenta de qué va esto y quizás sí te interese. Igual y lo puedes dejar aquí mismo en el primer capítulo, no tengo ningún problema. Pero vengo con un mensaje importante para ti, persona que me estás escuchando el día de hoy. ¿De qué va Stellar Set? Este programa va exclusivamente de videojuegos, pero antes de que digas algo, muy bien, me gustaría recalcar que los videojuegos en sí no son lo que aparentan para la mayoría de personas. Hay muchas personas que lo tienen catalogado como un simple vicio, a un método para perder el tiempo, algo que no te va a traer nada productivo. Y ok, entiendo a esas personas, pero si analizamos un poco más en profundidad los videojuegos en general, podemos encontrar diversos factores interesantes, los cuales a su vez pueden llegarte a dejar enseñanzas, experiencias o aprendizajes muy importantes en tu vida, aunque no lo parezca. Y por eso estoy aquí el día de hoy. Quiero darte ese mensaje para ti, persona que me está escuchando, persona que quizás eres un jugador casual, persona a la que no le interesan los videojuegos y ni siquiera los ha probado nunca en su vida, a esa persona que es muy acérrima a los videojuegos desde muchísimos años. Pero mi punto es darte un mensaje. El mensaje en sí de la psicología dentro del mundo de los videojuegos. Yo sé que no soy la primera persona que intenta abordar o intenta traerte este mensaje de la psicología en los videojuegos. Yo lo sé. Y no me considero especial al resto. Pero, creo que si te quedas y tomas el tiempo para escucharme, podrás llevarte algo muy especial, por así decirlo. Mi micrófono que está aquí no está funcionando muy bien, así que este primer capítulo será grabado con el micrófono de mi celular. Pido disculpas, muchas disculpas de antemano, si la calidad del audio no se escucha adecuadamente bien. Intentaré hacer lo mejor posible para que te quedes y escuches esto. Otra cosa importante, ya con lo anteriormente dicho, a destacar, es que esta va a ser una serie episódica, en lo cual debí de haberlo dicho al principio de esto, pero se me fue un poco el rollo. Ok, esto será una serie episódica. ¿De cuántos capítulos? Será 8 capítulos en total. 8 capítulos en total, en los que abordaremos distintos conceptos y abordaremos distintos temas de la psicología en los videojuegos. Si me escuchas un poco nervioso es porque estoy algo emocionado, la verdad. Este es un proyecto personal, el cual sinceramente tenía muchas ganas de hacer desde hace ya bastante tiempo, pero nunca se me habían acomodado los tiempos, el lugar, horarios y demás. Y estoy agradecido de que se haya podido dar la oportunidad. Yo sé que en este momento las condiciones para el primer capítulo no son las mejores. Realmente hay muchísimo ruido exterior. Espero que no lo puedan escuchar. Pero bueno. Muy bien, adentrarnos un poco en esto. ¿Por dónde vamos a comenzar? Aunque muchos no lo crean, la industria de los videojuegos en general es un sector que ha crecido exponencialmente con el paso de los años. Tanto así, recalco que es tanto así porque de verdad no tienen la idea para los que no lo sepan, no tienen la idea de cuánto ha crecido la industria de los videojuegos en tan pocos años. Les estoy hablando que es cosa de 2 décadas a lo mucho. Pero en fin, ok. Ha crecido tanto a día de hoy que pues, se les puede considerar una de las empresas
o uno de los mundillos más rentables del mundo, compitiendo casi que a la par con grandes como la industria cinematográfica, la industria, ¿qué otro ejemplo se me puede venir a la mente? La industria de la industria de los coches se me viene a la mente, pero ese es un sector que no es para todos, pero es muy rentable, la verdad. Siempre y cuando se hagan las cosas bien, claro que siempre y cuando se hagan las cosas bien. Y de eso hablaremos un poquito más adelante. Adentro de este sector, la psicología juega un papel fundamental y muy importante dentro de los videojuegos. Desde que tomamos una simple decisión en algún punto, hasta como el mismo juego puede llegar a, válgame la redundancia, jugar con nosotros, los jugadores. No todos los jugadores en sí tenemos muy presente que la psicología se encuentra en los videojuegos. Me incluyo personalmente. Yo, si les soy muy sincero, hasta hace tiempo atrás venía con ese factor, dándome cuenta de que muchísimos videojuegos tienen un valor mucho más grande del que aparentan y que la psicología está en la mayoría de los videojuegos que he llegado a jugar a día de hoy. Ok, si tuviera que hablar de varios juegos que presentan este factor psicológico, nombraría no solo a varios, nombraría también un género en específico, el que viene siendo el género del terror. De lo que me he percatado con el paso de los años es que este género, el del terror, está mucho más apegado y mucho más visiblemente con lo que viene siendo este factor psicológico. Por nombrar algunos juegos, podría decir Outlast, Alone in the Dark, Dead Space, Resident Evil. Aunque este último tenga más tintes de acción que de lo que viene siendo un survival horror. Para los que no sepan, un survival horror pues es este tipo de juegos encasillados en el género del terror, en donde la mayor parte del tiempo vas sin cierta arma en específico. Si tienes armas, estás escaso de municiones. Ok, ya entrando un poco más en detalle, mi punto con todo esto es señalar en qué medida la psicología está presente en los videojuegos. Otro género podría considerarlo en obras que intentan transmitirte un mensaje más profundo, como por ejemplo Celeste, Portal, la saga Persona, de la cual me hace gracia porque tengo un capítulo en específico donde vamos a hablar de esta saga. Pero hablaremos más en profundidad en otro capítulo. O otros que juegan con tu mente, con lo que puede ser Doki Doki, Silent Hill, Catherine, etc. Los videojuegos en general nos ofrecen un lugar donde podemos comportarnos como realmente somos, ya que todos y cada uno de nosotros tenemos una forma de jugar diferente al resto. Esto es bien sabido no solo en el mundo de los videojuegos, sino en general. Cada quien tiene una forma de pensar diferente, cada quien es libre de hacer la mayoría de cosas siempre y cuando sean legales. Pero más o menos vas captando la idea. Ok. Y ya que todos y cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de jugar al resto, unos juegan por el placer inmediato que te pueden ofrecer muchos desafíos, otros buscan un desafío un poco más grande que requiera de esfuerzo y práctica, lo cual al final te llevará como una especie de superación, por así decirlo. Se podría llamar así, una especie de superación, con lo cual estás recibiendo al final una recompensa, lo cual te hace sentir bien al final del día. Se le podría considerar dentro de lo que viene siendo como este efecto placebo, pero con ciertos matices. Otros videojuegos juegan de una manera más calmada y pausada, otros de una manera mucho más agresiva, y así nos podemos extender durante un largo rato. Pero lo interesante e importante aquí sería cómo podemos evaluar aquellos rasgos que se encuentran dentro de las mismas personas. Yo personalmente, y para lo que viene siendo este primer capítulo, yo me he basado mucho en los 5 grandes rasgos de la personalidad, que para aquellos que no lo conocen son extroversión, escrupulosidad, apertura de experiencia, simpatía y neuroticismo. Y ojo, voy a mencionar, ojito aquí, destacar que aunque este modelo se base en los 5 rasgos de la personalidad, no significa que sean todos, ya que partiendo de cualquiera de estos 5 rasgos, vamos a encontrar varias subdivisiones o ramas que se desvían un poco más, pero que van partiendo de una de estas 5 grandes rasgos.
Tampoco deseo abrumarte de toda esta información. Ese no es mi objetivo. Por lo menos, ese no es mi objetivo, por lo menos en el capítulo de hoy. Quizá más adelante, pues puede que sí te bombardee con ciertas cosas, pero en el capítulo de hoy vamos a estar un poco más relax. ¿Cómo te lo puedo plantear? ¿Cómo podemos plantear esto? Ok. No es lo mismo que tu profesor o tu maestra te plantee algún trabajo, alguna actividad, algún proyecto, por así decirlo, a que yo, una persona sin experiencia en educación, te quiero plantear estos 5 rasgos, pero lo voy a intentar. Así que si fallo en algo, eres libre de decírmelo. ¿En dónde? No sé, la verdad, pero eres libre de decírmelo. Muy bien. En cada uno de estos rasgos existen 2 extremos. Ninguno es mejor que el otro, pero cada persona suele inclinarse un poco más a un lado más en específico. Y reitero, no quiere decir que porque estés inclinado a un solo lado, un solo lado más que al otro, significa que estés mal o estés correcto. No, aquí no hay lados buenos y lados malos. Tú tranquilo con eso. Ok, y vamos a empezar partiendo de la extroversión. Con una alta puntuación en esta, nos podemos referir a las personas que son muy sociables, y una baja puntuación a aquellas que son un poco más reservadas. Y por otro lado, un extremo de la simpatía se refiere a las personas compasivas y al otro a los desinteresados. La escrupulosidad se caracteriza por ser la tendencia a ser organizado y responsable. Y un extremo nos demuestran interés en títulos tan abiertos sin misiones fijas y juegos en donde creas tu propia historia a menos que ellos mismos creen sus propias metas. Y esto lo podría resumir a juegos o títulos como lo que viene siendo Minecraft. Minecraft, para los que no sepan, Minecraft no tiene una historia como tal concreta. Ok, sí hay como tal, sí existe un modo historia, así de que tú puedes iniciar tu aventura y... ¿cómo decirlo? Hay un principio y un fin, pero ok. La mayoría de personas, y por decir la mayoría, es más del 80% por sacarme una estadística de... Por sacar una estadística. No todas las personas saben que Minecraft tiene un modo historia. Y el punto de Minecraft no es precisamente que tengas que hacerte este modo historia. El punto de Minecraft es que crees tu propia historia. Ok, esto ya se puede comparar un poco a este tipo de personas que son un poquito pues más organizadas y responsables. Estas personas que pues se la pasan en los videojuegos o ven los videojuegos como una lista de tareas que hacer. Si hay muchas misiones, hay que completarlas todas. Si hay que hablar con todos los NPCs, pues hay que hablar con todos ellos. Pero en el caso de Minecraft pues es muy distinto, ya que, como bien dicho, se supone que tú creas tu propia historia, aunque tenga pues un modo campaña, por así decirlo. Ok, ya saliendo un poquito más de ese tema, poder decir, ¿qué más decirte? ¿Qué más podría decirte? Y bueno, en el otro extremo de lo que viene siendo la escrupulosidad están pues aquellas personas, personas que tienden a ser pues más relajadas y se les cataloga más precisamente por ese punto, por ser personas más tranquilas, más relajadas y que no se enfocan más que en disfrutar el juego en sí. Lo pueden dejar cuando ellos ya no se sientan cómodos o cuando sientan que ya han cumplido pues con todo lo que los satisfaga por alguna manera. Y pues no están ligadas a ser completistas como el extremo anterior, por decirlo de alguna manera. La apertura a la experiencia viene siendo la tendencia por la curiosidad y las experiencias novedosas. Uno de los extremos se rige por lo que viene siendo la curiosidad y el otro por lo cauteloso. Esto yo lo puedo explicar al hecho del renacimiento de sagas míticas o antiguas, como lo fueron o lo son Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, los remakes de Final Fantasy, entre otros tantos. Casos en los cuales en su mayoría pues llevan consigo mucha polémica, son temas muy polarizados en su mayoría con este tipo de reimaginaciones, remakes, nuevas entregas. Para los que no sepan un poco con el tema de los remakes, voy muy breve. En la industria de los videojuegos últimamente, hace unos cuantos años atrás, se ha hecho muy popular esta tendencia por las compañías de hacer remakes. Ok, un remake lo que viene siendo es tomar el juego que se hizo en su momento, que es el juego base,
y es como tal una reimaginación del juego. No hay que confundir lo que viene siendo un remake con un remaster. Ok, lo que es un remaster viene siendo, ¿cómo decirlo en palabras, en palabras muy entendibles? Lo que viene siendo un remaster es un lavado de cara al juego. Ok, pongamos en contexto. Tú jugaste un juego de PlayStation 2, PlayStation 1, alguna otra consola. Un juego viejo, por así decirlo. Este juego, pues, nunca fue lanzado para otras plataformas, otras consolas de actual generación. Ok, pongamos el contexto de... como ya habíamos puesto, estás jugando o jugaste un juego de PlayStation 2. Pues tiene años que salió ese juego. Ok, lo que decide hacer la empresa para hacer un remake es tomar ese mismo juego e reimaginarlo. Ok, muchas veces se respetan la mayoría de las cosas que venían en el juego original. Conceptos de arte, personajes, voces, escenarios. Otras veces se cambia radicalmente y es por eso precisamente que hay bastante tema y son bastante polémicos hoy en día. A día de hoy siguen siendo bastante polémicos. Pero ok, para que no te confundas, un remake es una reimaginación de un juego viejo, por así decirlo. Y un remaster es cuando ese juego viejo se trae a sistemas modernos. Ponle tú que es un juego de PlayStation 2 y lo traen a PlayStation 5. Ok, lo traen y viene siendo exactamente el mismo juego, pero con un lavado de cara. ¿Qué quiere decir? Que el juego se va a ver un poquito mejor en cuestión de gráficos, calidad de voces y otras cosillas que le meten. En resumidas cuentas, porque yo sé que no es solo así, tiene muchísimas más cosas, pero en resumidas cuentas, esa es la diferencia entre un remaster y un remake. Ok, espero haber quedado claro. Muy bien. Regresando un poquito con este tema de los remakes. Mucha de la gente, ¿cómo decirlo? Esta gente se puede dividir en dos sectores. La gente que está de acuerdo y tiene mucha curiosidad por probar estas nuevas entregas, estos nuevos remakes. Y está el otro extremo de esta gente conservadora, por así decirlo, la cual no está abierta a volver a jugar ese mismo juego pero con diferentes cambios, o está perfectamente bien con su juego que jugaron en su momento y no quieren ver ni siquiera la cara a estas nuevas entregas. Pero sí, ese sería más o menos el punto. Y finalmente tenemos lo que viene siendo el neuroticismo, el cual es la predisposición al estrés psicológico. Alguien con una puntuación baja en este rasgo demuestra una gran estabilidad emocional. Tiene la capacidad de controlar sus emociones, y aquellos que tienen una alta puntuación son aquellas personas que suelen estresarse bastante rápido. Aplicado al mundo de los videojuegos, las personas que se inclinan más hacia el estrés son aquellas que se frustran con relativa facilidad. Comienzan a insultar el juego, a las personas con quienes juegan, o comienzan con una serie de actos para demostrar su enojo y frustración. Esto yo lo veo bastante seguido. ¿Y saben con qué lo veo bastante seguido? Con juegos difíciles. Ok, pongamos un poco en contexto para aquellas personas que no están muy metidos en este mundillo. Hace unos años atrás se pusieron muy de moda el hecho de sacar videojuegos difíciles. Con videojuegos difíciles me refiero a lo que viene siendo la jugabilidad en sí. Inclusive hasta juegos injustos, pero ya ese es tema en el que podemos ondear en otro capítulo. En resumidas cuentas, lo que viene siendo pues este tema con esta gente que por un lado se puede frustrar bastante rápido, y esta gente que por otro lado son más calmadas, más pacíficas y disfrutan más de los videojuegos. Ok, que saben manejar sus emociones bastante bien, cosa que yo admiro y respeto, ya que a día de hoy pues hay emociones en las que pues suelo caer, por así decirlo. No soy un maestro controlando mis emociones. Pero ok, hablando un poquito más en este tema y ondeando un poquito más, les comentaba que esto se nota muchísimo en videojuegos, videojuegos difíciles. No todos los videojuegos son difíciles. Hay muchos videojuegos realmente que te los podrías pasar simplemente pulsando un solo botón, por así decirlo. Pero hace unos años atrás, como ya te estaba diciendo, se hizo una tendencia bastante grande hacia estos títulos
difíciles que representaban un reto para el jugador, cosa que muchísimos jugadores respetaron y valoraron muchísimo, ya que estos videojuegos realmente te trataban de una manera distinta a esos videojuegos en las que la dificultad realmente no importaba demasiado. Videojuegos en los que existía pues, un selector de dificultad, tú podías elegir a qué ritmo podías ir, pero estos juegos no. Estos juegos planteaban un desafío que al final del día, si lo completabas, te daba una cierta satisfacción y sensación de superación, por así decirlo. Por el otro lado, ya había mencionado que se encuentran las personas que saben controlar sus emociones y no se dejan llevar por sus sentimientos. Estas personas pues suelen ser extremadamente pacientes y por lo regular pues suelen jugar videojuegos para relajarse o despejar su mente. Esto muchísima gente la llama como jugadores casuales o bueno, más que todo se le llama jugadores casuales. Esa gente que realmente que no está muy metida en el mundillo y simplemente agarra la consola, no sé, un fin de semana que no tiene nada que hacer. Se pone a jugar un rato, lo disfruta y no sé, si pierde, por así decirlo, si pierde o alguna otra cosa, no se frustra, para nada se frustra, porque es una persona que sabe controlar perfectamente sus emociones. Como conclusión general, me gustaría decir que cada persona pues, es diferente una de las otras, como ya he mencionado antes. La manera en que juegas puede decir muchísimo de ti y de tu personalidad. Existen pues más rasgos de los que podríamos analizar a profundidad y relacionar con los videojuegos, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias de corazón, de verdad, por quedarte hasta el final del capítulo y decirte que este es solo el comienzo. Así que si te quedaron muchísimas dudas, yo sé que te quedaron muchísimas dudas, no ocupas decirme que te quedaron muchísimas dudas, tú tranquilo, yo me voy a encargar de resolver esas dudas en los siguientes capítulos, no te preocupes, yo me encargaré de eso. Así que, si de videojuegos quieres saber, Stellar Set debes ver. Me la acabo de inventar esa última me la acabo de inventar, así que no le des mucha importancia. Nos vemos, un abrazo y hasta luego. La travesía del día de hoy ha llegado a su fin. Esperemos que el contenido del día de hoy te haya parecido interesante. Nos volveremos a ver cuando la siguiente hoguera sea encendida. Así que sin más, me despido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye mis niños.